Muy buenos días, yo soy Giancarlo Corobo de la sección de SAI-OFT de la materia de Derecho Tributario y voy a hacer esta exposición por motivo de los rezagados que yo perdí un examen de 20 puntos. Vamos a hablar sobre 3 puntos en específico, los cuales son el hecho imponible, recurso jerárquico y recurso contencioso. Vamos a comenzar con el hecho imponible. El hecho imponible se refiere a todo supuesto de hecho que genera alguna obligación o derechos al Estado, viene de parte de un particular o de algunas empresas. Se encuentra en el artículo 36 y nos dice que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. Vemos que este hecho imponible, su naturaleza es de carácter pecuniaria porque genera dinero para el Estado. El Estado, mediante varios tipos de supuestos, puede colocarnos ese tributo. En el artículo 37 nos dice que se considera ocurrido o realizado el hecho imponible en diferentes formas. Primero, que las situaciones de hecho, desde el momento que se realizan, las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que le corresponden. Es decir, si hay una actividad económica, ¿verdad?, diferente, el Estado pudiera, mediante esa actividad económica, generar algún tipo de impuesto. Tenemos que las situaciones jurídicas, del momento en que están definitivamente constituidas, de conformidad con el derecho aplicable, es cuando el Estado crea una ley para generar un tributo. Y también tenemos si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado. Se le considera realizado si la condición fuera resolutoria o si fuera suspensiva. Esto quiere decir que se puede dar casos donde no todas las personas van a pagar un tributo, pero si cae en una condición, por ejemplo, si ganas más de tanto del sueldo, pues vas a pagar un tributo. Vamos a hablar ahora sobre cómo se extingue ese hecho imponible, que lo hace el Estado mayormente. Se extingue primeramente por su naturaleza el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la declaratoria de incobrabilidad. Ahora vamos a hablarles acerca del recurso jerárquico. El recurso jerárquico es un recurso. Es posible observar que el recurso jerárquico es un recurso que se ejerce en el ámbito administrativo. Vemos que el recurso jerárquico, como su palabra lo indica, lo va a ejercer la máxima autoridad. Esto se hace cuando ya se han ejercido otros recursos o un recurso de reconsideración, un recurso de revisión y no ha habido ninguna respuesta. El artículo 242 nos establece que los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este capítulo. Eso quiere decir, que si por ejemplo yo ejerzo, existe una determinada resolución administrativa que me dice que yo tengo que pagar un impuesto y yo considero que es injusto, o que por ejemplo ese impuesto no está acorde, yo primero solicito un recurso de reconsideración para que la autoridad administrativa reconsidere lo que dictó. Si esta autoridad administrativa no da nada favorecedor, yo puedo ejercer un recurso de reconsideración o un recurso de revisión. Pero cuando ya agoto todo esto, tengo que utilizar un recurso jerárquico, que eso lo hace la máxima autoridad administrativa para revisar diferentes tipos como lo dije en el artículo 242, de sanciones o tributos que lesionen derechos personales. Existen unas causas de inadmisibilidad de este recurso cuando no hay interés del recurrente, la causa de caducidad del plazo, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado, falta de asistencia o representación de abogado. Estas son cosas que son básicas en cualquier recurso que uno ejerza. También nos dice que la decisión al final de ese recurso jerárquico corresponde a la máxima autoridad jerárquica de la administración tributaria respectiva, quien podrá delegarla en unidades o unidades bajo su dependencia. Eso en el caso de la desconcentración de este ente. El recurso al final deberá decidirse mediante resolución motivada, por supuesto, debiendo en su caso mantener la reserva de la información proporcionada por terceros independientes que afecten o puedan afectar su posición competitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que este recurso jerárquico, pues al final va a acabar con la sede administrativa. Y es allí donde vamos a hablar sobre el siguiente punto, que es el contencioso tributario.
Este contencioso se ejerce en vía jurisdiccional, cuando ya se ha agotado ya lo que es la vía administrativa. El artículo 259 nos establece que el recurso contencioso tributario procederá contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico sin necesidad del previo ejercicio del mismo. Eso quiere decir que podemos ejercer el contencioso sin necesidad de ejercer el jerárquico, pero que sean de la misma naturaleza el tipo de recurso, de problema a impugnar. Contra los mismos actos que se refiere al numeral anterior, cuando habiendo mediado el recurso jerárquico estuviese sido denegado tácitamente conforme al artículo 155, contra resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico en los casos de efectos particulares. Incluso el contencioso tributario es tan importante que podríamos decir que tiene base constitucional, y de hecho la tiene. En el artículo 259 nos establece que la jurisdicción contencioso tributaria administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determinen la ley. Los órganos de jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar el pago de sumas de dinero y la reparación a los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. También conocer de reclamos por prestación de servicios públicos y disponer de lo necesario para el establecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Entonces vemos que el contencioso tributario abarca muchas partes de la administración pública muy importantes. Tenemos que ese contencioso tiene una naturaleza. La naturaleza es que los contribuyentes o los responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses, sanciones y recargos, siempre que no estén prescritos, porque si están prescritos, lamentablemente no puede ejercerse ese recurso. Los efectos de la decisión de ese contencioso es que acuerdo o niego la recuperación y será dictada un máximo de 60 días hábiles contados a partir de la aceptación o la solicitud de la notificación del acta de reparo levantada con ocasión del procedimiento de fiscalización. Bueno, esto ha sido todo de mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su agrado.